respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre las declaraciones del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, del pasado 25 de noviembre. El pasado 25 de noviembre, el presidente electo de los Estados Unidos de América, Donald Trump, manifestó que una de las primeras medidas que aplicaría desde su gobierno sería la de imponer aranceles del 25% a nuestra patria en reclamo a la migración y el tráfico de fentanilo a los Estados Unidos. En cuanto a la migración, México no es responsable del flujo de migrantes de Centro y Sudamérica o de otros países del mundo hacia los Estados Unidos. A pesar de ello, ha colaborado con el gobierno estadounidense a tal grado que ha disminuido en un 75% el cruce sin la documentación respectiva al vecino país. México ha insistido en promover empleo y desarrollo económico en América Latina para enfrentar las causas profundas que generan el fenómeno migratorio a Estados Unidos de América de seres humanos en búsqueda de oportunidades para cubrir sus necesidades básicas. Tanto México como Estados Unidos son países que se han enriquecido con la población migrante y es necesario superar todo racismo y xenofobia para atender el fenómeno migratorio con humanismo y solidaridad, reconociendo sobre todo Estados Unidos que los migrantes han contribuido y siguen contribuyendo con su trabajo y esfuerzo a la riqueza del vecino país. En cuanto al tema de consumo de drogas, nuestro país ha colaborado permanentemente con el gobierno de nuestra vecina nación en el combate al crimen organizado y en especial al narcotráfico. Ha tomado medidas especiales para combatir el flagelo del fentanilo, que causa graves estragos a la población de los Estados Unidos. México lo ha hecho y lo seguirá haciendo por la convicción de luchar contra un mal terrible que aqueja a la humanidad y que en los Estados Unidos es quizás el problema de salud más serio que padecen al ser el mercado de consumo de drogas más grande del mundo. Pero no hay duda que difícil será su solución si desde los Estados Unidos de América no se desarticulan los grupos criminales de distribución de estupefacientes y si no se logra detener el tráfico de fentanilo desde los países asiáticos y no se impulsan programas sociales y de salud pública que asuman el consumo de drogas como un problema de salud pública central en la Unión Americana. Sumado a lo anterior, hay que ver con mucha claridad que nuestro país no es el principal consumidor de drogas del mundo, no produce armas y sí entran ilegalmente al territorio nacional cerca del 75% de las armas que utilizan los grupos criminales en México, siendo estas de fabricación o de procedencia estadounidense. En cambio, pagamos el altísimo precio de poner las muertes, que son el enorme costo que cobran por las disputas por lograr el control del abastecimiento del principal mercado consumidor de drogas en el mundo, los Estados Unidos. Estamos convencidos que es mediante el diálogo y la cooperación que se pueden y deben enfrentar estos y cualquier problema o dificultad que aqueje a nuestras naciones. Nuestros pueblos, más allá de la transitoriedad de sus gobiernos, seguirán su vecindad, su mutuo intercambio económico, social y cultural y su creciente integración. Es necesario darse cuenta que nuestra relación económica es de tal magnitud que cualquier decisión que afecte a alguna de nuestras economías tendrá necesariamente un impacto en ambas naciones. La imposición de aranceles no solo afectaría a las empresas estadounidenses que operan en México y a nuestra economía, tendrían un impacto negativo de los consumidores y de la economía estadounidense, además de ser una medida injusta, unilateral, que violenta los acuerdos comerciales existentes entre ambas naciones. Por si esto no fuera suficiente, la Asamblea General de la ONU, en su resolución ARES-78… Que no vamos a acompañar, no vamos a acompañar la desaparición del INAI.
el que una nueva secretaría de la Administración Pública Centralizada absorba las facultades del INAI. Nos parece un verdadero despropósito la desaparición del INAI. El INAI venía funcionando bien, venía incomodando al poder de todos los signos políticos. Acuérdense, durante el sexenio de Felipe Calderón, fue gracias al INAI que obtuvimos la información relativa a las fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas. Fue gracias al INAI que el gobierno de Peña Nieto tuvo que entregar información que no quería entregar sobre este esquema de corrupción conocido como la estafa maestra. Y fue gracias al INAI que pudimos conocer los detalles de otro escándalo de corrupción ahora durante el gobierno del presidente López Obrador relacionado con Segalmex. No es correcto que el gobierno sea juez y parte en materia de transparencia. Ninguno de esos tres gobiernos hubiera entregado la información. Es más, tan no la entregaron que se tuvo que pedir a través del INAI. Entonces, el hecho de que ahora el gobierno federal sea juez y parte, decida qué información entrega y qué información no entrega, es un enorme retroceso para la democracia en nuestro país. Eso no lo podemos acompañar. Y segundo, la desaparición del IFT, del Instituto Federal de Telecomunicaciones. En esta misma tribuna lo dijimos el día que eso se estaba discutiendo por primera vez. Viola el Tratado de Libre Comercio. Cualquiera que lea con cuidado el capítulo 18 del TEMEC se va a dar cuenta que desaparecer al IFT es violatorio del TEMEC. Y compañeras y compañeros, el horno no está para bollos. Apenas ayer el presidente electo de Estados Unidos amenaza al gobierno mexicano con establecer un arancel del 25% a todas las exportaciones. Primero, eso sería devastador para la economía mexicana. Nosotros no somos como China, que puede aguantar esos aranceles, porque China solo le exporta el 15% a Estados Unidos. Nosotros les exportamos más del 80%. Un arancel del 25% a las exportaciones mexicanas literalmente revienta como ejote a la economía mexicana. Claro que ese arancel es violatorio del TEMEC y ahí andan ahora todos queriendo mandar cartas. El problema es que esto va mucho más allá de una carta. ¿Cómo le vamos a exigir al gobierno de Estados Unidos que no viole el TEMEC, que no establezca aranceles del 25%, si nosotros hoy mismo, en esta misma sesión, estamos violando el capítulo 18 del TEMEC, desapareciendo al Instituto Federal de Telecomunicaciones? El Tratado de Libre Comercio es fundamental para México. Y hoy vimos que la presidente Claudia Sheinbaum, Claudia la autoritaria, no defendió a México. Hoy vimos que le mandó una carta al presidente Trump. ¿Por qué no le llamó al presidente Trump? Claudia la autoritaria le tiene miedo al presidente Trump, por eso no le llama, porque el que sí le llamó fue el de Canadá, el señor Trudeau. Él sí tomó el teléfono para defender a su país, para defender el tratado comercial de Norteamérica. En cambio, Claudia, la autoritaria, hizo una cartita ridícula. Hizo una carta para Trump en la que se ve una torpeza extraordinaria, porque es una carta que parece que va dirigida a los acarreados a sus mítines, a los acarreados que llevan amenazados de perder sus puestos en el gobierno si no van al segundo, mitin, senadora. o a los acarreados que Senadora les dicen Telles, que van a perder un segundo, los por favor. programas sociales. Permítame, estoy en el tema. La respuesta del gobierno de México a Trump, en síntesis,
la respuesta de Claudia, la autoritaria, a Trump fue que prefiere la presidenta de Permítame México. interrumpirla, senadora Telles. Está solicitando estoy en el tema. el uso de la palabra. Claudia, la autoritaria, prefiere destruir la economía de México antes que actuar contra el crimen organizado. Esa es la respuesta. Claudia, la autoritaria, muy curioso, en un acto de soberbia brutal, quiere explicarle al presidente electo de los Estados Unidos qué es lo que le conviene a Estados Unidos. Ella cree que sabe más de Estados Unidos que el propio presidente Trump. Ese acto de soberbia pone en riesgo a nuestro país. Senadora Telles, ¿nos permite interrumpirle un segundo? Sí. Tiene el uso de la palabra la senadora Marta Lucía No, porque Micher no le Camarena. acepto preguntas. ¿Con qué objeto, senadora? No le acepto. El uso de la palabra, gracias. Después de que yo hable. No estoy haciendo, No tiene haciendo por qué una moción de interrumpirme. procedimiento. ¿Con qué objeto, Después senadora? de que yo hable, no le Senador acepto preguntas, presidente. no le acepto nada. Senador presidente, usted tiene más facultades que quien está en el uso de la palabra. Usted es el presidente y ahorita preside. Lo que quiero decirle es que el tema en este momento son las reformas a la ley de la administración pública. Es una moción de Ningún orden otro tema. entonces, senadora. Es una moción de orden. Muchísimas gracias. Tiene usted más facultades que quien está usando la voz. Gracias. Senadora Telles, le solicitamos se apegue al tema en cuestión. Continúe con su intervención. ¿Qué es lo que pide el presidente Trump a México? ¿Es algo irracional? No. Lo que pide a México es que se combata el trasiego de droga y que los migrantes estén llegando a su país en esa forma. Evidentemente, el presidente Trump sabe, y si no lo sabe, desde aquí le digo al presidente Trump y a su secretario de Estado, que los cárteles que cosechan droga y que llevan la droga a su país son los socios de Morena, el partido de Claudia Sheinbaum. También le digo al presidente Trump que los cárteles que trafican con personas, con migrantes hacia los Estados Unidos, son socios y financiaron la Senadora, le campaña vuelvo a de solicitar la que se apegue al presidenta tema, por favor. Son socios de Morena. Entonces, hago un llamado, en primer lugar, a Claudia la autoritaria, que se deje de cartas cursis y de diplomacia epistolar, que tenga la fortaleza de defender a México. Está viendo que por culpa del crimen organizado ya está corriendo riesgo el comercio internacional de México y no actúa. Ahora, entendemos, y le aviso al presidente Trump y a su secretario Marco Rubio, que nosotros los mexicanos, no el gobierno, nosotros los mexicanos no estamos de acuerdo con los cárteles, no queremos la violencia, no queremos que se vayan más personas de sus países, pero el gobierno de Claudia la autoritaria ha decidido ser socio, ser amigo, financiar a las dictaduras, a Venezuela y a Cuba. Le abren la puerta incluso a los espías rusos. El gobierno de Morena, el gobierno de Claudia la autoritaria, aborrece el Tratado de Libre Comercio porque lo ven como un símbolo neoliberal. Y el gobierno de Claudia la autoritaria preferiría una alianza con Rusia que con los Estados Unidos. No esperen, señor Trump y señor Marco Rubio, no esperen de Morena una acción contra los cárteles que trafican con droga y con migrantes, porque son los socios de Morena, son los socios del partido que llevó a la presidenta al poder. ¿Con qué objeto, senadora María Lili del Carmen Telles García? Sonido el escaño de la senadora, pues adelante. Para hacer una consulta a la presidencia.
Adelante. Gracias. Quiero pedirle que vuelva a explicar aquí en el Pleno Sí. ampliamente por qué usted sostiene que la democracia en Rusia y el presidente Putin son mejores que la democracia en los Estados Unidos. ¿Lo puede volver No sean- a sí. explicar? A ver, asamblea, A ver si se no atreve. sean así de egoístas. Yo puedo explicar con mucho detalle, pero en este momento no es tema, senadora María Lili del Carmen Telles García. Así es que en otro momento, en un debate, no, con mucho gusto. Seguimos, honorable asamblea. Hemos recibido, sí, senador Murad, ¿con qué objeto? El sentido de mi voto, presidente, a favor, y solamente hacer una aclaración respetuosa. Adelante. Los que quieran tomar clases de relaciones exteriores, hay muchas universidades en el país. Muchas gracias. Gracias, senador Murad. Senadora Chavira, ¿con qué objeto? Sí, presidente, mire, usted es un hombre muy ilustrado, muy leído, y por cortesía parlamentaria yo le sugeriría a la senadora Lili que usted gentilmente le invite un café y le explique, por favor. No ande haciendo caravana con sombrero ajeno, senadora. Declino la sugerencia. ¿Con qué objeto, senadora María Lili? Sí, tiene la palabra hasta por 2 minutos por alusiones personales la senadora María Lili del Carmen Telles García. La senadora Chavira. ¿Dónde está? Y está. ¿Me invitó un café? Yo no acepto cafés con los corruptos de Morena, jamás. Jamás. Bola de corruptos. Por eso los aventé, por eso los desdeñé, por corruptos. ¿Qué café ni qué nada? Si no quise ni la gubernatura con ustedes, que voy a andarme tomando un café con ustedes, corruptazos. Y usted, Noroña, cobarde, vuelva a decir lo de Rusia, no sea cobarde, Noroña. Sostenga lo de Rusia y Estados Unidos, cobarde. Si algo caracteriza a mi persona, no es precisamente ese rasgo.